Señor, sigue derramando tu sabiduría, tu gracia, tu amor, Señor, sobre él. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y bendecimos tu palabra. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Saben, yo tengo muy mala memoria. A veces me retan porque me olvido las cosas. Dice mi mamá que soy medio despistado. Puede ser, no sé. Me cuesta recordar números, nombres. He tenido amigos por años y no me acuerdo su nombre. Pero bueno, trato de esforzarme también en cambiar eso, ¿no? Pero hay cosas que no me olvido. Y el otro día estaba chusmeando ahí, escarbando entre las cosas de mi mamá. Ellos limpiaron ahí la pieza y ella tenía unas bolsas ahí con fotos y cosas. Y revistas viejas y discos viejos. No sé para qué los guardo porque eso ya no se usa. Pero bueno, ahí había unas fotos ahí de cuando eran jóvenes con el pastor y se abrazaban. Y bueno, y entre esas cosas encontré esto, que esta es mi primera Biblia. Me gusta mucho porque, bueno, les voy a leer la primera página. Arriba dice Dustin con una letra muy fea. No porque yo fuera chiquito, sino porque siempre tuve letra fea. Y abajo con una letra más fea que la mía. Dice, para mi hijo Dustin, en el día de su cumple número 7. Con amor, su papá. Cuando era chiquito. Aquí tiene mis rayones, mis anotaciones. Aquí hay un plan para leer la Biblia en un año. Yo leí como 10 versículos y ya no la tenía más. Pero sí la leía de vez en cuando y es la que yo traía a los cultos en la iglesia. Una vez la perdí y me puse re triste, pero después la encontré. Y me gusta mucho la portada. Es una mano grande y del dedo le agarro una manito chiquita. Y yo siempre me imaginaba que esa era la mano de mi papá y que yo la agarraba del dedo. Y capaz que no se daba cuenta, pero cuando me llevaba caminando yo la agarraba así como está acá en la Biblia. Y bueno, como les decía, yo tengo mala memoria, pero me acuerdo de estas cosas porque son importantes para mí. No es que las otras cosas no sean importantes, pero sí me acuerdo de los momentos. Y hoy quería hablarles de lo que es tener un buen padre, ¿no? De cómo afecta para bien a uno. Mi papá tiene sus limitaciones, obviamente, porque es un hombre, pero siempre ha sido un buen padre y sé que me ha instruido en la palabra de Dios, que es lo más importante. Y es importante resaltar eso porque todos somos hijos. Y aunque muchas veces quizás tengamos algún padre ausente o quizás no tengamos papá, Dios sigue siendo nuestro Padre. ¿Amén? Y es importante adoptar esa posición de hijo que a algunos les cuesta. Algunos llegan a la casa del Señor ya de grandes, ya como adultos, y ya no se van a niñar, volviéndose niños y siendo hijitos de Dios, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque somos hijos de Dios. Y por más viejos que seamos, Él sigue siendo más viejo que nosotros. Él sigue siendo más grande que nosotros. Y sigue viéndonos también como esos hijitos, ¿verdad? Y bueno, yo hablo de la relación con mi papá porque yo he tenido un buen padre y puedo decirlo. Un padre que ha sabido enseñarme, como Dios también nos enseña. Un padre que ha sabido consentirme, como Dios también nos consiente. Y un padre que ha sabido castigarme también, como Dios también nos corrige a veces, ¿verdad? Yo creo que tendría que haberme pegado un poco más para que yo aprenda
¿Qué piensan ustedes? Amén. Yo estoy muy agradecido con mi papá, la verdad. Y bueno, siempre me acuerdo de las pequeñas cosas también. Obviamente, un padre debe ser proveedor, ¿no? Como Dios es proveedor y Él lo ha sido. Un padre debe ser fuerte para proteger a sus hijos, como Dios es fuerte y nos protege, de la misma forma que mi papá lo ha sido. Y yo aprendí también a relacionarme con Dios en esa forma, porque también he sentido a Dios como padre, también a través de mi papá. O sea, es una relación que van juntas. Es importante tener una buena relación con un hijo y con un padre, obviamente. Por eso es que también hay personas con tantas dificultades, tantas limitaciones, muchas veces porque o no han tenido padre o han tenido un padre ausente, o etcétera. Obviamente nosotros somos humanos y también como padres estamos aprendiendo, ¿no? Y también tratamos de hacerlo mejor, pero a lo que me refiero es que es importante entender esta relación de Dios como Padre nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Bueno, después dice muchas más cosas importantes, pero quería resaltar esta parte. ¿Cuánto nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Somos creación de Dios? Sí, pero eso no es lo que nos hace hijos de Dios, necesariamente. Hay padres que no son padres de sus hijos, porque solo los han engendrado, ¿verdad? Y hay padres que no han engendrado a sus hijos, pero sí son padres de sus hijos, ¿verdad? Porque los han criado. Y esto es importante, porque nosotros primero somos hijos de Dios, porque Él nos creó, y segundo, también somos hijos de Dios, porque Él nos cuida y nos ha criado. Si estamos aquí hoy, es solo porque Él nos permitió llegar hasta aquí. Es porque Él nos protegió en su momento, es porque Él nos alimentó en su momento, es porque Él nos dio lo que necesitamos para llegar aquí. Así como yo ahora estoy aquí, gracias a mi papá, que me ha cuidado, me ha guardado, me ha alimentado y me ha enseñado también, ¿verdad? Entonces, como les decía, quiero que recuerden esto. Tenemos que tener siempre presente esa relación como hijos de Dios. Dios es un Padre presente. Dios es un Padre que está todos los días con vos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos, capítulo 118. Por más que parezca que Dios es muy lejano, no es así. Y es por eso que les estoy remarcando esto, y es por eso que quiero que no olvidemos esto. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Yo he aprendido mucho de mi papá porque Él ha estado presente en mi vida. Todo lo que ha podido. Yo amo la iglesia. ¿Por qué me atraía a la iglesia cuando era chico? Si no, yo quizás no amaría la iglesia. Él me llevaba, me acuerdo, a mí no me gustaba ir a las reuniones de oración que se hacían los martes, se hacían en las casas de los hermanos, y yo me aburría porque hablaban y yo no entendía nada, y hablaban, y me contaba con Alexi y salíamos a jugar en la calle, pero cuando iba a la casa de Alexi me aburría, entonces mi
papá tomó la decisión de dejarme durmiendo en el auto. Y yo a veces me hacía el dormido para que él no me quiera sacar y yo me quedé en el auto toda la hora esperando a que él vuelva. Pero ven, yo me acuerdo de eso, y es importante porque yo sabía que él estaba haciendo su trabajo y que le estaba enseñando la palabra de Dios. Capaz que a mí me aburría o no me gustaba, pero sí, seguía estando presente para mí. Amén. Y él me traía también los jueves, ahora se hace los martes, la reunión acá. Cuando yo era chico se hacía los días jueves. Y también me aburría. Yo me dormía acá, me dormía atrás de la batería, me dormía en la silla, me dormía en el fondo, me dormía en todos lados, porque me aburría. Pero mi papá igual me traía, siempre me traía. Y cuando no me traía y yo me quedaba solo en la casa, ¡cómo sufría! Dios mío, porque yo odiaba estar solo, se hacía de noche, tenía un miedo. Era horrible y tocaban el portón y mi corazón Yo sabía que no era ninguno de ellos. Y miraba la hora esperando a que lleguen y la pasaba mal. Pero acá en la iglesia podía dormir tranquilo. Y eso es gracias a que Él me enseñó eso también. Él me traía a la casa del Señor, me instruía en los pasos del Señor. Yo también me dormía los domingos. Me acuerdo que la hermana Elodia me hacía burla y me pegaba a veces para que me despierte. La hermana Blanquita también me retaba. Todos me retaban. Bueno, yo dormía mucho. Sigo durmiendo mucho. También me dormí en la escuela. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que mi papá me traía de la iglesia. A veces veníamos caminando desde allá re lejos, pero igual me traía a la iglesia. Y pasábamos por la heladería y me compraba un heladito para que yo quiera venir a la iglesia. Y son cosas que me han marcado, son cosas que realmente quedaron en mi corazón y van a quedar. Y son ejemplos que yo también voy a tomar para cuando algún día el Señor me permita a mí ser padre, ¿no? No, como él decía, él no me retaba para que yo venga a la iglesia, sino que él me animaba a que yo venga a la iglesia y me traía por más de que yo me duerma, por más de que yo moleste, él me traía. Y eso es importante, porque yo sigo aquí hoy, yo voy a seguir aquí hasta el día en el que el Señor me lleve. Y de la misma forma, Dios es un Padre presente. Dios nos trajo a su casa el día de hoy. Dios te trajo aquí hoy y te sigue trayendo. Y hay veces que no prestamos atención y no nos queda nada en la cabeza o nos dormimos en el culto. Pero el Señor nos sigue trayendo. No para que sigas así, porque yo ya no me duermo en la iglesia, sino para que crezcas y el día de mañana vos también puedas entender lo que se habla, vos también puedas amar este lugar. Amén. Vamos a leer ahora sí. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante a él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Bueno, todo este salmo es hermoso, la verdad, pero aquí vemos la necesidad que tenemos de Dios. Nosotros usualmente clamamos a Dios cuando estamos en lo más bajo ya. Y de cierta forma el Señor responde. A veces responde con acciones y a veces responde con silencio, ¿verdad? Pero tenemos que entender, primero, como les decía, que el Señor es nuestro Padre, que eso lo vamos entendiendo de a poco, pero también tenemos que entender que nosotros somos sus hijos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo no tuviera relación con Él, quizás Él no me daría lo que yo necesito. ¿Se dan cuenta? Yo sé que cuando voy a la casa hay comida. Yo sé que puedo ir a la casa de mi papá y voy a encontrar comida en la heladera.
Yo sé que mi papá siempre me va a ayudar. Yo sé que mi papá siempre va a estar para mí. Cuando yo estaba en momentos de dificultad, Él estaba ahí. Y también me transmitía esa paz que muchas veces nos transmite a nosotros. Y ese amor, ¿no? Muchas veces con un abrazo, muchas veces en silencio. Pero yo aprendí de Él también esa paz, esa paciencia. Justamente por la relación que tengo con Él. Y es la relación que también tenemos que ir forjando con nuestro Padre Celestial. Sí, el Señor quiere ayudarte. El Señor quiere que salgas de ese problema. El Señor quiere que vos dejes ese pecado. El Señor quiere ayudarte en tu salud, quiere ayudarte en tu economía, en tu familia. El Señor quiere sanar tu corazón. Pero vos no estás siendo un buen hijo. Yo no estoy siendo un buen hijo. No estamos siendo buenos hijos. Porque vamos muy poco a la casa del Padre. Vamos muy poco a verlo al Padre. Pocas veces hablamos con el Padre. Pocas veces nos interesamos en el Padre. Él me conoce a mí. Él sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza. Él sabe cuántos glóbulos rojos tengo. Él conoce el estado de cada uno de mis órganos y también conoce mi corazón. Él sabe lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Pero yo no lo conozco a Él. Yo no sé qué es lo que Él quiere. Yo no sé qué Él me quiere dar a mí. Yo no conozco sus intereses. Yo no sé qué le gusta. Y nunca lo voy a ver. Y nunca hablo con Él. ¿Puedo recibir algo de Él así? Aún así, Dios es muy bueno. Nos sigue dando aire, nos sigue dando todo lo que necesitamos. Cada cosa que vos tenés, cada cosa de la que estés orgulloso, es misericordia del Señor. Y el Señor quiere darte más, pero vos no te querés relacionar con Él, y ese es el problema. Y nosotros le pedimos a Dios, dame el auto que necesito. Pero el Señor dice, bueno, pero necesito esa relación también, ¿verdad? Y sí, nosotros clamamos a Dios cuando estamos en el punto más bajo, y como siempre su misericordia es tan grande que Él nos termina ayudando siempre. Amén. Pero sería más fácil si tuviéramos una mejor relación con Él. Yo cuando era chico, vamos a seguir contando historias. Yo me peleaba mucho con mi mamá, con mi papá, porque yo siempre fui muy rebelde, siempre fui muy contestón, siempre fui muy malo en realidad. Y me enojaba y le gritaba y pataleaba y hacía berrinche y me quería ir de la casa. Me escapaba de la casa y me iba caminando y mi papá iba y me buscaba, como ese pastor que busca sus ovejas, y me traía de la oreja, de vuelta de casa. No queremos aceptar la corrección, pero cuando somos niños ya nos acostumbramos a que nos reten, a que nos peguen. Ya llegaba un punto que mi mamá nos pegaba y nosotros nos reíamos ya. Pero no nos gusta la corrección. Y tampoco nos gusta cuando el Señor nos corrige. Pero si ellos no me hubieran corregido a mí, yo estaría peor de lo que estoy ahora. El padre que ama corrige a sus hijos. Si vos sos padre y no lo corregís y dejás que el niño haga lo que quiera, vos sabés que ese niño después va a ser complicado enderezarlo, ¿verdad? Y el Señor todos los días trata de corregirnos también, con su gran amor, con su paciencia y también con su fuerza. Se esfuerza para que nosotros entendamos un poco más, maduremos un poco más y tengamos también esa capacidad para aceptar su corrección.
aunque no nos guste. Pero es parte también. Y como les decía, quizás vos ya sos grande y ya no lo ves o te cuesta verlo a Dios como ese Padre, pero Él te va a seguir corrigiendo. Porque por más que vos tengas 80 años, todavía hay cosas que puedes cambiar, todavía hay cosas que puedes mejorar. Es que no lo sabemos todo. Por más cancheros que seamos, no las vamos a saber todas. Pero Dios sí las sabe todas. Y Él sabe qué es lo mejor para vos. A mí me retaban para que coma verduras, para que coma carne, porque era lo mejor para mí. Pero nosotros somos caprichosos. Y yo le pido a Dios, no sé, un auto. Vamos a seguir con el auto para que el Señor me dé un auto. Y cuando el Señor no me lo da, me enojo. ¿Cómo puede ser que no me dé un auto si Él es millonario? Pero el Señor sabe que es lo mejor para vos. Pero yo no podía comer caramelo todo el día, por más que quisiera, y no podía comer galletitas todo el día. Ahora no puedo comer galletas. Por más que quisiera, y ellos sabían que era lo mejor para mí. Vos tenés que comer verduras, vos tenés que comer carne, vos tenés que comer pan. ¿Verdad? Y el Señor también hace eso con nosotros. Por eso nos corrige el Señor. Porque Él sabe que es lo mejor para vos. Vos creés que te conoces, porque has vivido con vos toda la vida. Pero vos no te conoces. Vos no sabés qué hay hasta lo más profundo de tu corazón. Pero Dios sabe. Ponete a contar cuántos pelos tenés en la cabeza. No vas a poder, pero Dios sabe. Y Él sabe que es lo mejor para vos. Él sabe que no te lo puede dar todo tan fácil. Él sabe que a veces tenés que esforzarte y aprender vos mismo. Él sabe que tenés que buscarlo más. Él sabe que también hay que aumentar la fe. Y quizás por eso no te sana de alguna cosa, o no te da ese trabajo que querés, o no te da esa bendición que querés. Pero no es porque Dios sea malo, es porque Él sabe. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él sabe que es lo mejor para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y nosotros somos los hijos. Dios es nuestro Padre. Dios nos va a corregir. Dios va a estar presente con nosotros. Dios nos ama. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Este es el Padre nuestro, todos lo sabemos. En los tiempos del Antiguo Testamento se hablaba de Dios como ese Dios creador, ese Dios fuerte. Y la cultura judía también vamos a decirlo, se enseñaba y se criaba con esa relación de que Dios es un Dios firme, un Dios fuerte, pero también faltaba esa cercanía como padre e hijo. Y Jesús, una de las cosas que reveló fue ese Dios como padre, ese Dios presente, ese Dios que los demás no entendían, porque nosotros nos relacionamos con nuestro Padre de una forma tan no irrespetuosa, sino familiar, vamos a decir. Y en tiempos antiguos se respetaba mucho a la figura de Dios. Es como que venga el presidente acá, bueno, aquí muchos no respetan al presidente hoy. Otra cosa, no sé, un cantante, Ricky Martin. Como que venga Ricky Martin acá y nosotros, oh, Ricky Martin, es Ricky Martin, hay que respetarlo. Obviamente a un nivel astronómico. Y se veía a Dios de esa forma, como hay que tenerle respeto al Señor, ¿verdad?
no era tan familiar, no era tan normal la relación. Pero una de las cosas que Dios enseñó y demostró es que Dios es un padre, es tu papá. Y eso no lo entendían los judíos, no lo entendían los fariseos. Y nosotros a veces tampoco lo entendemos. Que Dios es nuestro papá. Que hay que amarlo. Que hay que sentir ese abrazo que nos da. Hay que sentir ese amor que nos da cuando nos consiente, cuando nos corrige. Amén. Vamos a leer la Biblia. Aquí está uno de los secretos, no secretos, de la relación con el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. El Señor busca esa relación. El Señor busca que te tomes un tiempo para Él. El Señor quiere que te tomes un tiempo para Él. Lo gracioso es que yo puedo ir a la casa de mi papá y sé que Él va a estar ahí, ¿verdad? Pero si Él va al departamento, capaz que a mí no me encuentra. Y ese también es nuestro error. Porque nosotros podemos buscar a Dios en cualquier momento, cuando estemos tristes, cuando estemos felices, lo podemos ir a buscar cuando sea, cuando se nos ocurra. Me despierto a la madrugada, puedo buscar a Dios. Es tarde de noche, puedo buscar a Dios. Me levanto temprano, puedo buscar a Dios. Me despierto de la siesta, puedo buscar a Dios. Podemos buscar a Dios en cualquier momento, pero cuando Dios nos busca a nosotros, no. Hoy tengo que trabajar. Hoy tengo que salir con mis amigos. Hoy tengo que ir a comer un asado. Amén. Y ahí está el problema. Que nosotros nunca estamos disponibles. Yo sé que puedo ir a la casa de mi papá y que va a estar lleno de comida ahí. Y voy a poder dormirme ahí con el aire prendido. Pero si él va a mi casa, yo no lo voy a atender. Perdón, papá. No porque no quiero atenderlo, sino porque capaz que no estoy. Pero ese es el punto. El Señor busca esa relación también. Y nosotros le huimos a la relación, llegamos tarde a la iglesia. ¿Cómo se te puede ocurrir llegar tarde a la iglesia? Si tenés una cita con tu papá, Él te invita a su casa. Es descortés llegar tarde. Y es peor no llegar. Pero eso no lo cambiamos. Y capaz que te moleste esto que estoy diciendo, pero el Señor, el Padre que ama, corrige a sus hijos. Y el Señor te está diciendo, porque no es idea mía esto, no es una cosa mía. Esto es la palabra del Señor. El Señor busca esa relación con vos y quiere relacionarse con vos en cualquier momento. Y Él siempre va a estar disponible para cuando vos lo busques a Él. Y sí, Él aprecia que vengamos a su casa y que le oremos a su casa. Pero como dice acá, a Él le encanta también que nos tomemos ese tiempo en lo secreto, en lo privado, ese tiempo de relación, ese tiempo de buscarlo uno a uno, ese tiempo de conocerlo, de quizás desbordar el corazón en cuanto a lo que necesito y quiero amar, pero también en lo que Él me quiere decir, también en el tiempo que Él me quiere dar, que me quiere abrazar, que me quiere cuidar, porque Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad
necesidad antes que vosotros le pidas. Yo no tenía que pedirle a mi papá que prepare la comida, porque él sabía que yo necesitaba comer. Yo no le pedía ropa a mi papá porque él sabía que yo necesitaba ropa. ¿Sigue sabiendo? Sí, tenemos que hablar con el Señor, pero no podemos estarle pidiendo todo el rato. No puede ser que vayamos a ver a nuestro papá y que le contemos solo nuestros problemas y que estemos todo el rato hablando nosotros y quejándonos del país, del trabajo y de los vecinos. Y necesito esto, esto y esto. Cumprímelo. No. Él también quiere hablar con vos. Él quiere saber cómo estás vos y quiere que sepas cómo está Él. Él quiere una oración sincera. Antes decía, no oréis diciendo vanas repeticiones. Él quiere hablar con vos, como vos hablas con un amigo. Y sería raro hablar con ese amigo y decirle siempre las mismas cosas. Sería extraño, ¿no? Pero con Dios sí lo hacemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué me decís lo mismo todo el rato? ¿Qué te pasa? No puede ser. El Señor quiere relacionarse con vos genuinamente, como un padre se relaciona con su hijo, como un padre presente que busca conocer a su hijo, como un padre que ama a su hijo, que sabe lo que necesita antes de que se lo pida. El Señor quiere relacionarse con vos y quiere que vos te relaciones con Él, pero hay que forjar esa relación. Jesús tenía a su Padre en la tierra y tenía a su Padre en el cielo, y Él siempre lo tuvo presente eso, y admiró a José como lo que es un buen padre, porque José fue un buen padre, proveedor, que los cuidó, los ayudó, le enseñó su profesión a Jesús, pero jamás Jesús se olvidó de su verdadero Padre, que también es nuestro verdadero Padre, que es Dios. Y es por eso que Jesús tenía una relación tan natural, al punto de decirle, Abba, Padre, Papito, de ponerse en esa posición de hijo necesitado, quizás de hijo chiquito, sabiendo que su Padre es grande, que lo ama, Papito, como uno habla con cariño con nuestro Padre. Yo le digo pastor al papá. No le digo mucho papá, pero él sabe que es mi papá. Pero me gusta decirle pastor, también es de cariño. Y a la pastora también le digo pastor. Ya es costumbre también. Pero obviamente en mis momentos más difíciles yo le he dicho mamá, mamita, papá. Esa relación, esa vulnerabilidad, porque lo necesitamos. Un niño necesita a su padre y nosotros necesitamos al Padre del cielo. Y Jesús mostraba esto y demostraba también cómo se debe tener esa relación con un padre, esa relación cercana, muchas veces informal, porque también nos reímos y nos divertimos con nuestro Padre. No es todo serio, no es todo castigo. Y así lo veían los fariseos, como que Dios es muy formal, pero Jesús, Abba Padre, papito mío, te necesito. Y así lo necesitamos nosotros también. Hay que aceptar a Dios como nuestro Padre. Hay que aceptar a Dios como ese Padre presente que te ama. Como ese Padre que te acompañó cuando nadie más te acompañaba. Como ese Padre que te extendió la mano cuando estabas en necesidad, que te levantó, que te secó las lágrimas, que te dio un buen abrazo en su momento.
ese Padre que nos alimenta todos los días, ese Padre que nos da un hogar, nos da la protección, porque es un Padre fuerte. Y sí, Dios está en todos lados, pero muchas veces nosotros no estamos en todos lados con Él, y debemos estarlo, porque Dios es un Padre que puede trabajar, pero que puede al mismo tiempo pasar tiempo con su familia. Él es un Padre que te va a seguir a donde sea que vayas. Ponte de pie, iglesia.